Hola Yesenia, hola Carlos, gusto de saludarles. Hola, profe. Vamos a esperar un par de minutitos y empezamos, ¿ya? Para que exista una mayor convocatoria a sus compañeros. Ok. Buenas noches, don Ricardo, gusto de verlo a la distancia. Vamos a empezar un par de minutitos. Sí, no hay problema. Muy amable, don Ricardo. Bien, comencemos. Como corresponde, la clase se está grabando. Y estábamos tratando la clase anterior estas circunstancias que le ponen fin al contrato de trabajo. Habíamos dicho que los actos que le ponen término al contrato de trabajo. En materia legal, muchachos y doña Yesenia, actos siempre en materia legal se refiere a conductas humanas. ¿Ah? Cuando nosotros en materia legal hablamos de un acto jurídico, por ejemplo, hablamos de un acto en el cual interviene un sujeto de derecho. Puede ser una persona natural o una persona jurídica. Son solo ellos los que realizan actos con una precisión. Esto desde el punto de vista legal. A lo mejor en otras áreas podemos encontrar actos en los animales, en la naturaleza, pero desde el punto de vista estrictamente legal, cuando hablamos de actos, solo nos referimos a conductas humanas o de personas jurídicas, ya que un acto desde el punto de vista legal requiere un componente que es la voluntad. Y desde el punto de vista legal o jurídico, solo reconocemos voluntad a los sujetos de derecho, ya sean personas naturales o jurídicas. Por eso la ley los reprocha, porque son actos voluntarios. Y desde el momento que son voluntarios siempre son evitables aquellos actos obviamente reñidos con la ley. Y aquellos actos que no son reñidos con la ley, como un contrato, por ejemplo, se deben cumplir porque la persona que los suscribió, que participó en ellos, siempre pudo haber retractado o retirado su voluntad y no haberlo celebrado. Por eso, cuando hablamos de actos, estamos hablando de este tipo de conductas, asociadas solo a sujetos de derecho. Esa es una nota a pie de página, digamos. Entonces los actos que podían ponerle término al contrato de trabajo eran fundamentalmente la renuncia, el despido, miramos el artículo 159, el mutuo acuerdo.
entendiendo como el mutuo acuerdo como la intervención de dos voluntades, en este caso destinada a producir fin al contrato de trabajo. Y hay un tercer grupo de circunstancias, ya yo no hablo de actos, que provienen de acontecimientos, de hechos. En los hechos no participa la voluntad humana. Por ejemplo, un hecho es la muerte. Un hecho es la llegada del plazo, fuerza mayor, caso fortuito. A eso nos referimos con hechos. Estos eventos no dependen de la voluntad. Ya nosotros entrando al tema del despido, hemos dicho que el trabajador despide por regla general, aunque a veces también puede despedir el trabajador. Ese despido del trabajador lo vamos a ver un poco más adelante, se llama despido indirecto o autodespido. Pero la expresión despido por regla general nosotros la asociamos con lo asociamos como un acto que realiza el empleador con la finalidad de ponerle término al contrato de trabajo. Y esto es el acto de despido. Los pericos de los palotes, señor Juanito Pérez está despedido. Señor, está terminado el contrato de trabajo, usted ya no trabaja más acá. Señor, no vuelva más, no lo quiero ver más, despido. La ley no genera una ritualidad para manifestar el despido. Sin embargo, el contenido del acto inequívocamente debe llevar a manifestar la voluntad del empleador en orden, con la finalidad, con el objetivo de ponerle término al contrato de trabajo. No basta solo con esta declaración por parte del empleador. La ley exige que este despido debe tener un fundamento. Busca la ley de alguna manera que el despido no sea arbitrario, sino que sea un acto racional por parte del empleador. Es decir, que el empleador tenga una razón apreciable, reconocible, para despedir al trabajador. Y ocupo la expresión busca, la ley tiene esa intención porque no siempre se da. Hay veces que se despiden a los trabajadores por mero capricho, un aborto arbitrario. Sin embargo, la ley tiene esta inclinación. Y vamos a encontrar los motivos en dos artículos, el artículo 160 del Código del Trabajo y el artículo 161 del Código del Trabajo. En el artículo 160, que es el que más nos debe llamar la atención, el artículo 160 señala en su enunciado el contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales. Denme un segundo que mi perra está ladrando. Ahora sí mejor. Bueno, la expresión le ponga término es el despido. Cuando la ley habla, el empleador le ponga término, es el acto de despido. Pero debe invocar una o más de las siguientes causales. O sea, debe ser un acto causado, motivado, y hacer el énfasis sin derecho a indemnización alguna. En el artículo 160 vamos a encontrar conductas inapropiadas, inadecuadas por parte del trabajador, que obviamente motivan el despido por parte del empleador. Y en el número 1, fíjense que dice alguna de las conductas indebidas, pero la ley le da un carácter, deben ser graves. No es cualquier conducta, debe tener esta connotación de grave, debidamente comprobada, que a continuación se señala. O sea, es tarea del empleador comprobar o probar o demostrar las conductas graves. Por eso no solo basta incurrir en la conducta, debe tener esta connotación de grave. ¿Y cuáles son estas conductas? Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. La falta de probidad, la probidad acá, ser probo, es
la falta de honorabilidad. La ley exige un comportamiento ético por parte del trabajador. La probidad es eso, falta de honorabilidad. Aquí lo importante de indicar es que la falta de probidad no necesariamente es un delito. Hay muchos actos que son poco honorables o deshonestos y que no conforman o que no constituyen delito. En general los trabajadores tienden a pensar que la falta de probidad es un delito. La ley no exige un delito, la ley exige una conducta deshonesta, una conducta con carencia de honorabilidad, un actuar incorrecto desde el punto de vista ético. Evidentemente un delito siempre va a ser un actuar deshonesto, pero hay conductas, insisto, que no llegan al nivel de delito, tienen menos gravedad, pero pueden ser actos en los cuales podamos apreciar esta connotación o esta característica que la ley denomina falta de probidad. ¿Se les ocurre algún ejemplo de un actuar que sea deshonesto o que incurra en esta falta de probidad, muchachos? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, yo lo escucho bien. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Eh, eh, una pelea o golpear a alguien, me imagino. Está en otra causal más abajo. Ay, Vías de hecho. La falta de probidad, chicos, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años atrás, cuando empecé a trabajar prácticamente como abogado, me tocó el siguiente caso. Y se los voy a contar porque fíjense que es una conducta que claramente demuestra un actuar deshonesto, pero no es delito. Una señora que estoy hablando de muchos años atrás, hoy en día esto no pasaría, digamos, pero en esa época sí. Hace muchos años atrás, a ver, por lo menos 25 años atrás, una señora que hacía el aseo en una empresa, ella tenía realizaba sus labores de limpieza después que todos los trabajadores se iban. Y esta señora, ¿qué es lo que hacía? En esa época llamaba por teléfono a su hija que vivía en Chillán. Hoy en día esto no tendría ninguna implicancia, pero en esa época había tarifas más caras por llamar larga distancia. Y esta señora hablaba bastante largo, prácticamente todos los días laborales con su hija, y en la empresa las cuentas empezaron a subir. Y empezaron a subir, y significativamente. En ese tiempo habían los carriers, no sé, ustedes ni siquiera escucharon eso. Pero los carriers tenían tarifas bastante alzadas por las llamadas larga distancia. A la empresa no le costó mucho determinar quién era la persona que hacía la llamada, a quién se le hacía la llamada, y a esta persona, esta trabajadora, la despidieron por falta de probidad. Es decir, ella le daba un uso a una llamada, a un teléfono, a un servicio que no correspondía y que perjudicaba a la empresa. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un actuar deshonesto, un actuar incorrecto, éticamente reprochable. Y esa persona fue despedida por falta de probidad. Todos los trabajadores, me incluyo, hemos cometido actos deshonestos, pero que no cumplen con la característica de gravedad. ¿Quién no se ha llevado un lápiz de la empresa? ¿Quién no se ha llevado
hojas de la empresa. ¿Quién no ha impreso cosas? ¿Quién no ha usado la impresora de la empresa para cosas personales? ¿Quién no ha ocupado el teléfono de la empresa para hacer llamadas que están en el ámbito de lo personal? Todos al menos nos hemos llevado un clip, un alfiler de las empresas en las que trabajamos. Bueno, esos son actos deshonestos, pero no tienen un carácter de gravedad. Diríamos que son casi triviales y no conllevan un actuar deshonesto. Por eso aquí no basta solo el actuar deshonesto, debe ser grave. No sé si se entiende. No sé si hay alguna duda. Profe, cuando está Sí, hablando de gravedad, ¿está hablando de costo económico? por regla general lo puedes medir en un costo económico, puedes darle una dimensión económica. Sí, claramente, porque lo que habitualmente se afecta son los bienes de la empresa. Ahí podría estar la gravedad. Es una forma de medir eso. Una buena observación podría ser eso. Pero también podría medirse de otra manera. Genera conflictos al interior de la empresa, genera a veces dificultades en el funcionamiento de la empresa, a veces significa afectar a personas que no participan en el acto deshonesto con medidas que toma la empresa. Entonces, pueden haber otros parámetros para determinar la gravedad. No sé si te contesto. No sé si te contesto, me hizo la pregunta. Sí, profe, está todo claro. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado con la falta de probidad porque tiene que quedar muy nítidamente apreciada el actuar deshonesto. Y el actuar deshonesto tiene que ver con este estándar moral. Les voy a contar otra situación. Una vez me preguntaron por un trabajador que la empresa, respecto al cual la empresa tenía absoluta claridad que eran licencias falsas, que presentaba licencias falsas y querían despedirlo. ¿Se puede despedir un trabajador con licencia durante el periodo de vigencia de la licencia? La respuesta es sí. No, la licencia no da fuero. Muchos trabajadores creen que el trabajador durante la licencia no puede ser despedido. Sí puede ser despedido. Ah, dentro de las causales que aforan a los trabajadores no está la licencia médica. Así que les hago este comentario para que lo tengan presente. Fácil, despídelo por falta de probidad. Está presentando documentación falsa. Ahí ni siquiera es un actuar que riñe contra la ética, como podría haber sido el uso del teléfono en el ejemplo que les proponía. Ahí hay un delito. Mal uso de instrumento privado, falsificación de instrumento privado, falta de probidad. Y despidieron al trabajador por esa causa. Esa situación generó un problema enorme porque esto llegó hasta el médico que daba las licencias y generó un descalabro bastante grande. Tuve que, por un lado, defender a la empresa por el tema laboral y después me tocó enfrentar el tema con el médico. Y fue un tema, pero la falta de probidad, ahí tienen otro ejemplo. ¿No? No sé si hay alguna duda. No, profe, claro, profe. Por mi parte Antiguamente, tampoco. antiguamente, por ejemplo, existían los libros de asistencia. Otro ejemplo. Y un trabajador firmaba por otro. Me preguntaron por lo mismo, ¿se puede pedir al trabajador que firma por otro? Despídelo a los dos, falta de probidad. ¿Por qué? Falsificación de instrumento privado. Hacer la firma de otra persona es una falsificación. Por lo mismo, ahí tienen otro ejemplo de falta de probidad. Ahí hay montones de ejemplos de falta de probidad. Son sutiles, a veces imperceptibles, pero existen. Bien, la letra B, conducta de acoso sexual.
el acoso debe ser grave, la conducta de acoso. ¿No? Aquí hacer un par de comentarios. La conducta de acoso puede ser entre personas de distinto género y también entre personas del mismo género, intragénero e intergénero. ¿No? No solo el acoso de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. La conducta de acoso puede provenir, como les digo, entre géneros o intergéneros. ¿Ah? Eso es una primera cosa. El acoso, muchachos, no tiene que ver con un tema físico. El acoso no es un tema físico, ¿ah? Como mucha gente cree. Necesito explicar aquí que el acoso es un tema de poder. Si no hay poder, no hay acoso. Si no hay poder, no hay acoso. El acosador debe ostentar una condición de poder, de jerarquía, de autoridad sobre el acosado. Si no, no hay acoso, no puede haberlo. Y voy a cerrar un poquito aquí la presentación porque siempre aquí le pido a ver quiénes están. Carlos, William. Yesenia, ¿estáis por ahí? Necesito que me ayudes. Yesenia, necesito urgente que me ayudes. No, parece que Yesenia no está. Necesitaba una dama. Voy a Profe, suponer... ya estoy, dígame. ¿Me puedes ayudar un poquito, Yesenia? Sí, obvio. Gracias. Mira, voy a ejemplificar y tú me vas a ayudar. Vamos a hacer un ejercicio de acoso. ¿Ah? Yo te voy a acosar a ti. Yo soy tu jefe y tú vamos a suponer que eres mi asistente. Cuando yo le digo, Yesenia, ¿Ya? salgamos a tomarnos un trago, dime no. ¿Ya? Dime no. 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 Hasta el momento que Yesenia me dice no, ¿la he acosado? Sí. Sí. ¿Qué opinan los demás? Ricardo, Carlos, William. No. William cree que no. Depende del contexto, yo creo, y a dónde quiere ir a tomar. No, es invitación, es solo esto. Esto no es un tema de contexto. Cuando Yesenia me dice no, hasta ese momento yo no la he acosado, solo le he cursado una invitación. Y las invitaciones no son acoso. Cuando yo le digo a Yesenia algo que solo puedo decirle, dado mi autoridad sobre ella, ahí la acosé. Entonces, Yesenia, vuelve a decirme no, por favor. No. Yesenia, ¿cómo me dices que no quieres surgir en esta empresa? ¿A ti te convendría salir conmigo porque yo te puedo ayudar en la empresa? Ahí la acosé. Porque ahí la intención es otra. Claro, porque el no que ella me está indicando, yo lo estoy doblegando, la estoy presionando, la estoy hostigando y forzándola a que me diga que sí, porque la estoy amenazando de un perjuicio futuro. Y cuando yo la amenazo de un perjuicio futuro, como el que le estoy manifestando, en el cual le coloco en riesgo o la amenazo de que no va a surgir en la empresa porque no está accediendo a mi invitación, ahí la acosé. Fíjense que a Yesenia ni siquiera la veo, ni siquiera es un tema de contacto físico, es un tema de poder. No sé si se entiende. Sí, profe. ¿Ah? Entonces, ojo, ahora, yo no estoy diciendo que para Yesenia sea cómodo que yo la haya invitado o que algún compañero de trabajo la invite.
Yo no estoy diciendo que para Yesenia eso sea cómodo. En la jerga se ocupa el término que a mí me da mucha risa, muy poco académico, pero lo voy a mencionar, el jote. El jote no necesariamente es acosador. Podrá ser poco galán, poco educado, poco respetuoso, pero no es acoso. El acoso tiene que tener implícita esta amenaza que hostiga, en este caso a Yesenia, y que la expone a un perjuicio, la expone a un daño, y que obviamente la fuerza a decir que sí. ¿Se entiende el contexto del acoso? Por eso siempre el acoso es un problema de poder. El acosador tiene que tener poder, porque tiene que amenazar, tiene que hostigar. Y el único elemento que permite aquello, la condición necesaria al menos para generar la conducta de acoso es el poder. No sé si se queda alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Yesenia. No, profe, por mi parte no. Pero se entiende. De nada, profe. ¿Sí? Qué bueno. Así que ojo, muchachos. Ahora, el acoso no necesariamente en hora de trabajo, en el lugar de trabajo. No. El acoso se puede dar en cualquier momento. Lo importante es quién es la condición del acosador. Bien. Lo que alguien me decía hace un momento en la letra C, vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier otro trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Vías de hecho es lo que me mencionaba alguno de ustedes, la agresión, la pelea. Esas son las vías de hecho. Las vías de hecho son agresiones. La ley no pide lesiones, ojo, pide solo la agresión. Les llamo la atención en dos cosas. Primero, que puede ser contra el empleador o cualquier otro trabajador. La segunda cosa, hay muchos trabajadores que creen que si me voy a agarrar a puñetes con un compañero de trabajo lo hago fuera de la empresa. Da lo mismo, porque la ley no exige que estas vías de hecho se den al interior de la empresa. Y tampoco la ley pide que se den en horarios de trabajo. Lo que la ley solo pide es la agresión, el despliegue físico hacia el empleador o cualquier otro trabajador. No pide ni lugar ni horario. Así que si se van a agarrar a puñetes con alguien, da lo mismo donde lo hagan y cuándo lo hagan. A eso se refiere. Y fíjense, no exige lesiones. Basta la agresión misma, el despliegue físico, las vías hacia otro trabajador empleador. Así que basta con que le pegue un empujón, podría ser, los amarré, lo agarre del cuello, lo intimide físicamente como para caer en esta conducta. En la letra de injurias proferidas por el trabajador al empleador. Aquí importante, injurias son ofensas, actos en descrédito o menosprecio de otro, dice la ley, pero solo al empleador. Y lo mismo, estas injurias pueden ser proferidas en el lugar de trabajo, fuera de él y en cualquier horario. La ley no exige ningún contexto. La ley solo exige la conducta y debe ser grave. Por lo mismo, hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere decirle al jefe unas cuantas cosas, hay que morderse la lengua. En la letra E, conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña. Esta causal es una causal bastante amplia porque se refiere a conducta, que no es un actuar deshonesto, pero es inmoral. Y cuando hablamos de la moral estamos hablando de ciertas reglas
que son mínimamente o sea, que son socialmente aceptadas y que se entienden como un código de buenas conductas. Por lo tanto, el concepto de inmoral aquí es bastante amplio. A mí me ha tocado solo una vez ver esta causal. Y es bien simple. Un trabajador que veía pornografía en sus horas de trabajo en el computador de la empresa. Ver pornografía, consumir pornografía no es un delito, ¿ah? Bien importante, salvo que sea pornografía infantil o se acumule la pornografía. Pero el uso de la pornografía en sí no es un delito, ¿ah? Bien importante saberlo, lo que es delito es la producción de material pornográfico o bien la acumulación de ella. Pero era muy desagradable para los demás trabajadores. Bueno, se le despidió por esta causa, conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde desempeña. La conducta era inmoral, pero no ilegal, y afectaba a la empresa porque la gente se sentía muy incómoda con este tipo de imágenes que obviamente deben ser de uso privado. Hoy día no es reprochable el uso de la pornografía siempre que sea en el ámbito de lo privado, ¿ah? Pero en el ámbito de lo público, como en un espacio común, como sea un lugar de trabajo, podría configurar esta inmoralidad. Finalmente, conducta de acoso laboral. Nuevamente nos encontramos con la palabra acoso y aquí nuevamente reiteramos el concepto, el acoso es un hostigamiento. Y este hostigamiento tiene un componente laboral. Y la conducta de acoso laboral es una conducta de hostigamiento hacia un trabajador con la finalidad de que el trabajador renuncie. La ejerce la persona que tiene poder sobre el trabajador acosado laboralmente y empieza, producto de su autoridad, a tomar decisiones que hacen incómodo, inaceptable y empieza a atentar contra la dignidad del trabajador. Por ejemplo, se le cambian los horarios de trabajo, se le cambia la función que realiza, se le excluyen de actividades, se le empieza a generar un ámbito de mucha hostilidad en el trabajo, con la finalidad de ser trabajador, renuncia. Aquí, importante, ¿qué es lo que debe hacer el trabajador? No debe renunciar y debe recurrir a la fórmula del despido indirecto. Es decir, el trabajador despedir al empleador. Esta es la fórmula del despido indirecto, el autodespido. Y cuando el trabajador ocupa esta fórmula del despido indirecto, el autodespido, y despide a su empleador, porque eso es, el trabajador se hace acreedor a todas las indemnizaciones. Por eso es importante, cuando un trabajador se ve involucrado en estas situaciones, no renunciar, sino buscar esta fórmula del despido indirecto. Y una de las causales precisamente para invocar el despido indirecto es la conducta del acoso laboral. No sé si se entiende, dudas, preguntas. Profe, ¿Sí? yo tengo un amigo que salió hace poco de técnico en refrigeración y entró a trabajar y todo el tema. ¿Ya? Y a él lo llaman, puede ser cualquier hora de la noche, fin de semana, no le respetan los días libres, nada, y lo llaman y le dicen, oye, te necesitamos, tienes que venir y tiene que ir. Eso puede ¿Constituir una invocarse como acoso. conducta de acoso laboral? Sí, Entonces sí. podría hacer Pero, este concepto. pero también podría caer en el 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Porque el empleador está obligado también a respetar el contrato de trabajo. Porque el contrato de trabajo obliga al empleador y lo obliga a respetar la jornada de trabajo. Entonces a lo mejor podría estar las causales entre el 7, que te lo estoy mostrando, o esta conducta de acoso. Vale, porque ahora él está tirando licencia porque ya lo tienen como, está enfermo de los nervios, de hecho. Bueno, Y eso es lo está que tirando tiene que ver. licencia y todo el Hay que tema. ver el contrato.
Y Ya. puede ser en el 7 conducta de acoso laboral. Y puedo usar la fórmula del despido indirecto. Y todavía Vale. no la alcanzo a ver. ¿Ah? Chicos, el contrato de trabajo no es un artículo decorativo, no es algo nominal. El contrato genera obligaciones. Y si el trabajador está siendo exigido fuera de los términos del contrato de trabajo, el empleador incumple el contrato y puede generar un despido indirecto. Por eso la hoja, el mapa que define los términos de la relación es el contrato de trabajo. Y ambas partes lo deben respetar, tanto el empleador como el trabajador. Lamentablemente, y con esta idea voy terminando, lamentablemente se tiende a pensar que solo el trabajador es el obligado por el contrato de trabajo. Error. Es un acuerdo entre las dos partes. Claro, ambas partes surgen obligaciones. Obligaciones como respetar la jornada de trabajo. Obligaciones para el empleador como respetar la función para la cual fue contratado el trabajador. Obligaciones para el empleador como pagar puntualmente la remuneración. Pagar lo acordado en la remuneración o en la cláusula pertinente del contrato de trabajo. Entonces, es importante indicar que el contrato de trabajo, como lo dijimos en su oportunidad, es un contrato bilateral, genera obligaciones para ambas partes. Y el empleador también tiene obligaciones. Una de ellas es respetar la jornada de trabajo. Así que, a quien me hizo la pregunta, que no lo veo, puede estar ahí. También en el 160 número 7. ¿Ah? Así que, ojo con eso. ¿Ah? Chicos, la próxima clase, esta clase es cortita, Ricardo, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, profe, lo que pasa es que me pasa algo similar. Tengo un compañero de trabajo que también lo hacen ir los fines de semana, le dicen que le van a pagar horas extra y no se las pagan. Entonces, él ya no trabaja sobre tiempo. Y él ya me contó, de hecho me contó ayer que el jefe le había dicho que lo iban a echar aquí del corto plazo porque no era comprometido con la empresa. Bueno, que tú, si a él lo están tratando de esta manera y esas exigencias están fuera de contrato, despido indirecto. Yo la próxima clase, chicos, voy a terminar de ver el artículo 160 y 161 y voy a tratar de alcanzar a ver el despido indirecto. Que es una herramienta muy importante, muchachos, que los alumnos, los trabajadores en general no conocen, que es precisamente defenderse de los abusos del empleador sin renunciar, sino que poner al empleador en una posición que deba pagar las indemnizaciones. Así que yo lo voy a ver en la próxima clase. Voy a tratar de llegar. Eduardo. Profesor, ¿y eso, él dónde lo tendría que denunciar? ¿En la inspección del trabajo? Correcto. Y tiene que notificar al empleador. Ya. Es igual que un despido. La próxima clase, el lunes, nosotros nos vemos el martes, lo voy a explicar. Vale, vale. Es una herramienta muy útil para estos abusos. Porque el trabajador, pucha, tengo que seguir aguantando, porque si renuncio, pierdo todo. Y no quiero renunciar, me están obligando a renunciar. Despido indirecto, ahí sí. Porque él está ahora tirando licencia y ya ahora se le acaba la licencia el jueves y ahí vuelve y él como que quiere que lo finiquiten, no estén así. Pero yo creo que le conviene mejor que lo despidan, así como el despido indirecto, así pues. Es que lo despida directamente el empleador, pero a lo mejor el empleador lo está obligando a renunciar, lo está fastidiando. Ya. Eso. Don Ricardo, ¿alguna duda más? No, profe, ninguno. Perfecto. Chicos, yo espero el fin de semana ya mandarles la evaluación, la primera evaluación. Voy a mandar material, no he alcanzado todavía a mandarla, he estado con otros cursos. Y para que la voy a mandar por aviso y les va a llegar un correo. Así que para que ustedes estén al tanto. Les agradezco que se hayan conectado. Le agradezco a Yesenia por la pequeña obra de teatro que actuamos. Muy agradecido.
y les deseo un excelente fin de semana. Hasta luego. Igual, profe, cuídese. Chao, profe. Chao. Vale, profe. Chao, Chao. profe. Cuídese. Chao, Carlos.